En esta segunda etapa, y siguiendo con la normativa, veremos los principios contables generalmente aceptados, sobre todo los más usados. Vamos a ver los principios que hacen a las cualidades de la información, los que son la objetividad, prudencia, uniformidad, exposición y materialidad. El principio de objetividad consiste en evaluar contablemente las actividades económicas y financieras en que participa la empresa. Deben registrarse las operaciones en el momento que se haga el sustento de que ésta ocurrió y cuando exista certeza de su valor. Quiere decir que debemos nosotros registrar toda operación o transacción en el momento que haya ocurrido, teniendo certeza del valor económico del mismo. De ahí el principio de prudencia o conservatismo, llamado también de moderación, nos indica de que tenemos ante diferentes circunstancias, tenemos que elegir entre 2 o 3 valores, inclusive a veces 4 o 5. El contador debe optar por el más bajo, minimizando de esta manera la participación del propietario en las operaciones contables. Es decir, el contador puede tomar una decisión a la hora de comprar cierto producto para la empresa, siempre y cuando haya pedido cotizaciones, arriba de 2 o 3 cotizaciones, y comprar por el precio más bajo, siempre y cuando también se tenga la calidad correspondiente de lo que se está comprando, evitando de esta manera inconvenientes con el propietario. Es decir, a la hora de comprar material de escritorio, se pueden cotizar en diferentes librerías y en la que tenga el precio más bajo se puede comprar ya el material que se necesite. El principio de uniformidad. Tanto los principios generales como las normas particulares, principios de evaluación que se utilizan para la formulación de los estados contables, deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Es decir, debemos nosotros tener la forma de registrar y de realizar nuestros estados financieros de una sola manera, no de una ni de dos, sino de una sola. Ser únicos en nuestro trabajo, que nuestro trabajo sea uniforme de principio a fin. Por ejemplo, en la parte de inventarios nosotros podemos tener dos tipos de sistemas de inventario. Puede ser el sistema periódico o el sistema perpetuo. Durante un año podemos trabajar con el sistema periódico. Al año quizás cambiemos el sistema perpetuo, pero no podemos estar cambiando cada cierto tiempo o cada mes de sistema, ya que eso dificultaría mucho el trabajo del contador. El principio de exposición dice que la información de los estados contables debe ser clara y concisa. La información contable debe permitir juzgar e interpretar los resultados de las operaciones. Nosotros los contadores tenemos la tarea de brindar dicha información a los propietarios o a los socios de la empresa de la manera más clara y sencilla posible. Porque como ellos no son contadores, no van a poder interpretar como nosotros interpretaríamos. Entonces tenemos que facilitarle la manera de interpretación para que ellos puedan juzgar y tomar buenas decisiones de manera oportuna. El principio de materialidad regula que las informaciones contables deben mostrar con claridad y con precisión todo lo necesario para determinar los resultados de las operaciones de la entidad y la situación financiera. Este principio nos dice que todo nuestro trabajo, toda la información contable que nosotros podamos brindar a los propietarios o dueños de la empresa, tiene que tener sustento y fundamento. Tiene que tener, como se dice, evidencia. Todo tiene que estar sustentado en evidencia. No podemos nosotros realizar registros sin tener la evidencia, porque la materialidad ahí se perdería. Otro tipo de principios contables tenemos los que son de fondo o de evaluación. Tenemos evaluación al costo, el principio de devengado
y el principio de realización. El principio de evaluación al costo. Este principio establece que los activos de una empresa deben ser evaluados al costo de adquisición o producción. No deben incidir en alteraciones de principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los respectivos costos. Esto quiere decir que al momento de nosotros de hacer una compra, ya sea de inventario, ya sea de activo fijo como ser un terreno, un edificio, un vehículo, debemos nosotros registrarlo a su precio de costo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos descontar el impuesto. El impuesto viene a ser el 13%, que es el impuesto al valor agregado, lo conocemos como el IVA. Entonces, si mi vehículo me costó 1.000 bolivianos, yo le voy a descontar 130, que es del IVA, y eso le corresponde al Estado, y los 870 bolivianos restantes viene a ser el precio de costo de mi vehículo. Y eso es lo que yo debo registrar en mis activos fijos. Por eso se llama evaluación al costo. Y como ser un activo fijo, tiende a sufrir depreciaciones y eso se reexpresa mediante los ajustes. Y eso ya lo vamos a ver en un siguiente tema, lo que son todos los ajustes contables. Seguimos. Tenemos el principio de devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son las que corresponden a un ejercicio, sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado obligaciones. Por ejemplo, dice, cuando realizas un alquiler adelantado. El principio de devengado nos establece como uno de los principios más esenciales para nosotros los contadores. Entonces, este principio nos dice que nosotros debemos registrar toda operación o transacción en el momento que se está realizando. Debemos hacer los ajustes, sí, correspondientes de lo que se paga, en este caso como el ejemplo del alquiler adelantado. Debemos registrar lo que corresponde al ejercicio o a la gestión que estamos presentando, no así a lo que se está pagando por adelantado del meses siguientes. Entonces, si yo estoy haciendo un estado financiero de este mes de julio, yo no puedo registrar ahí alquileres que haya pagado del mes de agosto y septiembre porque todavía no estoy realizando los ejercicios de esos meses. Entonces, yo debo hacer mis ajustes para que me refleje mi situación real al momento de presentar el ejercicio al 31 de julio. Y por último tenemos el principio de realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con otros participantes en la actividad económica. Las operaciones y eventos económicos de la contabilidad cuantifica se considera para ellos realizados cuando se han efectuado transacciones con otros entes económicos y cuando han tenido lugar a transformaciones internas que modifican la estructura de los recursos o de sus fuentes. Esto viene muy de la mano del principio de devengado. El principio de realización se debe registrar toda operación o transacción referente a la actividad económica de la empresa en el momento del hecho, en el momento del suceso, tenga o no significancia económica o cambios que se dan dentro de la estructura de la unidad económica. Es decir, si yo tenía un préstamo a largo plazo, pero ya me quedan unos cuantos meses por pagar, unos 2 o 3 meses, eso ya no sería a largo plazo. Yo tengo que hacer mi ajuste y eso cambiarlo a corto plazo. Eso serían lo que es los principios generalmente aceptados. Si tienen alguna duda, están los foros, pueden hacer sus comentarios respectivos y nos vemos en la próxima lección. Gracias.